Es el último. Para allá. Ahí mismo. Ahí mismo. Vamos para Gyumri. Miren, respecto a la ruedecita. Yo preocupada por el paisaje y resulta que la niebla no nos deja ver el paisaje ninguno. Pues no puedo seguir durmiendo, tengo que espabilarme para ver el paisaje, no puedo seguir durmiendo. Estás perdido nada. Empecé a ver las lomas blancas, empecé a asustarme. Está más blanca de lo que esperábamos, ¿eh? Creo que no. Cuidado, ten cuidado, no te me vayas por ahí. Vamos, aquí. Qué bonito. Comenzamos una nueva aventura, esta vez desde la ciudad de Gyumri, en Armenia. Aventura congelado, nosotros no esperábamos esto. Gyumri es considerada la capital cultural de Armenia por la cantidad de artistas, artesanos, museos, galerías de arte y eventos culturales que se realizan en la ciudad continuamente. Ahora, ¿qué no nos esperábamos? El frío este. Acabamos de bajarnos del tren. Nosotros con tremenda ilusión porque queríamos ver el paisaje. Y el paisaje estaba todos los palitos secos. Y se iba poniendo blanco y más blanco. Y a medida que se iba acercando se ponía más blanco. Y la nieve está allí. Queda Pero es que no solo la nieve, es la niebla. Una niebla espesa que no ves nada. Al cruzar de la calle no ves prácticamente nada. Bueno, de hecho, quería enseñarles la terminal. Un edificio bastante bonito, pero no se ve nada. Tiene un mural que al parecer narra como algún evento de la mitología armenia, con un techo muy bonito que lo vimos desde adentro, una lámpara muy bonita que tiene. Y aquí tiene un reloj grandísimo con los signos del zodíaco. La verdad, en Yerevan hace frío, pero no está ni nevando ni nada todavía. No esperábamos encontrarnos así en la ciudad. Así que bueno, vamos a ver qué nos permite la niebla grabar y qué no. Yo creo que deberíamos coger el tren para atrás. Y miren, en el parque hay un trencito. Sí, las fuentes ya hasta aquí unos buenos meses no las vamos a ver más. Ahora vamos a caminar a buscar el hostal, que según mis cálculos está como a 1 kilómetro de la estación. Y vamos enseñando de las primeras impresiones, lo primero que vemos en Gyumri, aparte de la nieve. Y tú cruzas aquí por donde quieras. Poniendo los deditos rojos ya. No, y la nariz es color que la tiene. No tengo que ponerme los guantes, estoy temblando. Voy a ponerme otros guantes también. Sí, a esta misma calle. ¿Los guantes dónde están? Ahí en ese bolsito. ¿Aquí? Sí. Pues
lo menos ponerme... Ponte esos gris. No, por lo menos ponerme el de agarrar la mochilita. El otro me lo bolsillo. ¿Quieres uno? ¿O dos? Dos. A ver si me quieren responder mi pregunta. Yo hace tiempo tengo esta pregunta. ¿Por qué funcionan esos deditos así? Funcionan en el celular. Esos deditos funcionan en el celular. ¿Por qué este no funciona y este sí? Díganmelo en los comentarios. Hoy estoy temblando. Yo creo que tú no podías ser esquimal. ¿Qué? ¿Cómo tú dabas besitos? Si tú fueras esquimal, ¿cómo tú dabas besitos a nariz? Porque yo soy narizón, pero tú no tienes nariz. Me juntaba con un narizón como hice ahora. Eso es previendo algún cambio de estilo de beso. Ya lo tengo yo todo cubierto. Yo creo que los esquimales inventaron los besos a las narices porque los bembos se quedan pegados. Vamos. Mira los... Ay, mi madre. ¿Nosotros vinimos a Yuyo o a Polo? Mira, un pulaco. Qué raro que está funcionando. ¿Tú vas a tomar agua en todos los pupulares de Armenia? No se puede dejar pasar la oportunidad. Qué señores, tan elegantes. Mira. La señora que bueno, el usuario que nos comentó, vayan a Yurri en el tren, que está muy bonito. Tenemos que decirle que vendremos otra vez en la primavera, porque ahora en invierno no había mucho que ver. Mira, más muñequitos. Ah, mira, este popular sí lo envolvieron. Eso es lo que nosotros estábamos habituados a, que lo cerraban en invierno para evitar que la tubería se congele y se rompa. Ya llegamos al hostal, ya nos entregaron el cuarto, ya nos invitaron a tomar café. Nos dieron un dulcecito y un café de bienvenida. Ahí el señor de lo más agradable. Verdad que los armenios son de otro tipo de personas. Bueno, déjame enseñárselo, mira. Esta es la puertecita de entrada, da un patio interior. Y entra al cuartico, tiene este mueble para poner las cosas. A la entrada del baño. Ahí está. El aparato de secar las toallas. Bastante cómodo. Y seguimos. Nos tocaron dos camitas separadas. Hoy estás castigado. Hoy ya por comer cebolla. Una mesa que ahí bueno para trabajar por la noche. Y la calefacción porque es frío hay bastante. Toma corriente, agüita, una jarra para calentar agua, un televisor de cuando yo tenía 12 años, un minibar. Vamos a acomodarnos un poco y salir a conocer la ciudad. Ya estamos en la calle de nuevo, a recorrer ahora un poco la zona, a ver qué nos encontramos. A ubicarnos, andamos tenemos el GPS así. Y queremos comer algo, también es importante. Comer algo y también comprar algo en un mercado para una meriendita por la noche, no va a ser que nos dé hambre medianoche, tener algo ahí que comer. Una vez que estemos ubicados, empezamos a mostrarle los lugares más importantes de la ciudad. En las máquinas de café. Esta
Esta es la segunda plaza más importante de la ciudad, llamada Plaza Lenin durante el periodo soviético, pero retomó su nombre de Plaza de la Independencia luego de la caída del campo socialista. En su centro hay una escultura que representa a una muchacha armenia y tiene una cruz y una paloma, que conmemora a las víctimas del terremoto de 1988, porque fue un devastador terremoto que azotó la ciudad, en el cual murieron más de 25.000 personas y se destruyó más del 80% de las edificaciones de la ciudad. Fue en la zona de Spitak, en una región aquí cercana, pero destruyó prácticamente todo, y no tanto las pérdidas materiales como las pérdidas humanas. La población armenia, que de por sí es pequeña, imagínense con ese tipo de situaciones lo que han de haber vivido. Es un evento que marcó mucho el carácter de los armenios y la forma en que se recuerda esa época. Incluso en ese tiempo Cuba mandó ayuda para acá. Es una de las cosas que más nos dicen cuando decimos que somos cubanos. Nos recuerdan, nos tienen cariño porque fuimos de los que mandó ayuda en ese momento tan difícil. Encontramos una plaza que tiene 3 esculturas, parece de artistas representativos de la ciudad o del país, no sabemos, luego que no encontramos información de quiénes son. Parece ser uno poeta o escritor, porque ven que tiene una pluma. Aquí tenemos otro. Ese era el top, porque tiene una cara triste y una cara de risa. Este se parece al de los Meminó. Sí, es un aire. Este señor se llama Abetik Isahakian y fue poeta, novelista, traductor, orador, académico, y recibió el premio estatal de la URSS en 1946. Personaje. Era un buenísimo. KFC, tenemos que enseñarles cómo funcionan los KFC aquí en Armenia. No he enseñado todavía ni un KFC. En Armenia hay una cosa interesante, hay KFC bastante, pero no hay McDonald's. Miren la pesa, esta es de 20 dirham para pesarte. La pesa está más barata porque en Yerevan vale 50 y hasta 100 dirham. Y en invierno cuesta 50 dirham, en verano cuesta 100 dirham pesarse. Y hay un montón en la ciudad, no es así una cosa extraña, es habitual que la gente pague por pesarse en el medio de la calle. Oye, es pesarte. No, ¿para qué? ¿Para qué? No, y ahora con toda la pila de verigo, gorro, panda, aguante. Debes tener 10 o 12 kilos más. Mira, como un parquecito de aquí. El mini globe. La ciudad está bonita. Está bonita. Sí. Está acogedor. Hasta lo que hemos visto está todo bastante bien. Ay, mire, recogido. vende nueces. No se siente tan llena de gente como Yerevan, ¿verdad? También que Yerevan es el donde vemos mucha cantidad de personas caminando, que abruma casi prácticamente. Es en el centro es muy chiquitico, hay mucha cantidad de personas. Sí, además Aquí es- allá vive como 1,5 millones de personas. Ajá. Y aquí 185.000. Por ahí. Por ahí. Entre 145 y 200.000 personas son las que viven aquí en Gyumri. Sí, porque hay como una población flotante de extranjeros que vienen y se pasan algunos meses aquí, pero en promedio es esa cantidad. Y es la segunda ciudad más grande de Armenia. Cuando lo pones en proporción, tenemos que sentir que no hay tanta gente. Es lógico. Ya, tiene un gorro en los dedos. Una media. ¿Cómo se
pusieron un gorro de dedos para que no se me enfríen los dedos. Ah, la gente no es fácil. Pero tenía que habérselo puesto en el de la mano a escribir porque esa es la mano aguanta del libro. La escultura del gorro en el dedo. El gorro en el dedo es un famoso músico y poeta armenio, se llama Sayat Nova, que compuso varias obras en diferentes idiomas. Mira, una media, para que esté calentito. Esto es un parquecito en forma de círculo que se llama el Parque Circular de La Paz. Así que aquí nos vamos a sentir tranquilos. Muchos perritos. Hay un monumento en conmemoración a las víctimas de genocidio. 1915. Mira, un león. La fuente central del parque que se llama La Mermaid. ¿Qué cosa es? Sirena. Sirena. La Sirena. La Sirena va a pasar frío. Henry, ¿Qué? hay que volver a Yunri en primavera o verano para ver las fuentes con agua. Bueno, vamos. Y el símbolo de I Love Yunri. Vamos a tirar una fotico aquí. Me quiero con el águila. ¿Y qué dicen los carteles, Tito? De carteles. Delta ¿Es una Wifi. wifi gratis? La vea tiene wifi gratis para Mira, hay más esculturas. cantidad. Mira esta en la cara un babuito. Pero tiene cuerpo de león y tiene alas y también tiene cara de gente. ¿Y aquí qué está pasando? Yo nunca fui bueno para interpretar en la escuela. Decía, interpreta la frase de Martí. Y a ver, creo que ese voy a saber yo lo que quiso decir ese señor en esa frase. Le hubieran preguntado a él. Imagínate tú para entender ahora las piedras esas. Bueno, tú tienes una armenia porque tiene el gorro armenio. Y mira, estos son iglesias y monasterios. Bueno, Según mi interpretación, ¿no? por eso ando contigo, para que tú interpretes. Tú mismo me avisaste que había leche en polvo en el piso. Ustedes nunca han caminado por la nieve y cuando cruje parece que están caminando así por polvo. Es una sensación rara, sí. Mira eso, qué curioso, Titi. Panadería ambulante. Una panadería ambulante. Y tiene una pila tipo panes. Y el lavage, bueno, no puede faltar, claro. Oye, está apretando. Sí, apretó. A mí yo que le dijimos leche en polvo y dijo, leche en polvo, tú vas a saber lo que es leche en polvo. Esta es la Catedral a los Santos Mártires. Vamos a asomarnos un poquito. Está en la cúpula. Vamos a ver el nacimiento. Mira, viene el papa aquí. La visita del papa. Sí, estuvo bien.
¿Qué será? Debe ser la parte de la iglesia también. Es como el patio de la iglesia. Oye, abundan bastante las construcciones aquí en Piedra Negra. Y la combinan bastante con la roja. Ya hemos visto bastantes edificios así. Vamos a cruzar. Si entendí bien la clase de escultura que tú me diste en Georgia, Ajá. a ver si me acuerdo con la pregunta escrita que tú me hiciste después. Sí. Este que tiene el caballo una sola pata en el aire fue porque lo mataron en la caliente, en el combate. No, esas son las dos patas en el aire. Cuando caen muertos en el campo de batalla, tienen las dos patas en el aire. Esta, si tiene una sola pata en el aire, es que murió. No en el campo de batalla, pero sí de manera heroica y anticipada. O sea, no de muerte natural. Suspendí la pregunta escrita. Suspendiste, vamos a suspender. ¿No cogí ni 3? Nada, ni 3 puntos te doy. No. Error de concepto. Yo dije, eso es fácil, una pata la mataron en el campo, 2 patas No. se murió de viejo. ¿Qué es más difícil hacer que un caballo levante una pata que levante 2? Que levante las 2. Ah, entonces eso es lo más fuerte, morir en el campo de batalla. Bueno, este es el monumento a Zorabar Andranik, que fue una de las principales figuras en la liberación de Armenia. Y aquí hay parece otras figuras históricas importantes de la historia armenia. Hola, ¿Perrito? ¿qué pasa? Ay, qué cosa más grande, suspendí la pregunta escrita, a ver. Te aprendiste la palabra ecuestre y no te aprendiste. Me aprendí la palabra ecuestre para hacerme el científico y no me aprendí el significado de las patas, que era lo más importante. Llegamos al final de la plaza. Vamos a ver, según el mapa de Google, por aquí hay una fuente azul de la época soviética. De la época soviética, vamos a de ver. 1930, pero dicen que antiguamente Yo tengo cantidad de preguntas. Después de la pregunta de los guantes, yo quiero preguntar por qué Google Maps mío siempre está al revés. Yo le pongo, yo quiero ir a la Estatua Azul y empiezo a caminar. Y el 99,99,99 de las veces camino para el lado contrario. Entonces Ana me dice, no, es que tienes que poner el mapa de cabeza. Y yo le quiero preguntar a ustedes cómo resuelven ese problema. Y a Google que por qué yo tengo que poner mi teléfono en la cabeza para ver el mapa del derecho. Bueno, llegamos, esto está congelado y apagado. Y abandonado. Bueno, si en algún momento está en funcionamiento, tiene cara de estar abandonado. Pero si algún momento estuviera en funcionamiento, fuera una cosa bonita de ver. Sí. Sí, eso está abandonado porque tiene conexiones eléctricas. Sí. La están usando de poste de luz. Sí, vamos a caminar por aquí. En este lugar funcionaba un mercado muy concurrido en esa época. Y como para revalorizar la zona, construyeron tanto el paseo ese por el que venimos, como esta fuente. ¿Cómo se llama el arquitecto? Alexander Tumañán, el mismo Tumañán. que hizo los espacios públicos de Yerevan. Era uno de los más reconocidos de la época, por no decir el más reconocido. Y el que más pudo construir cosas, ¿no? Diseñar y que se le construyera. Y entonces en la ciudad hay 2. En este extremo está esta azul y en el otro extremo una negra. Que bueno, la iremos a ver mañana. Pero son de los 2 lugares de interés que siempre recomiendan venir a ver. Entonces, ¿cómo era que se llamaba? Fuente Azul. Azul. De hierro. Sí. Ahí tienen las fuentes, porque no es una sola. La fuente azul de hierro. Abandonada, cogida para el tendido eléctrico. Son 6, 1, 2, 6. Algo debe significar porque en esa época se construía con mucho simbolismo. Todos los números, todo era buscando un significado. Debe tenerlo.
Hay que averiguar más, realmente hay muy poquita información sobre este lugar y sobre todo los lugares en general de Armenia. Hay muy poca información. Bueno, ahora la información que yo te voy a dar es que ya me está doliendo la cabeza. Eso significa dos cosas. O tengo sed o tengo hambre. Y sed no tengo. Vamos a buscar comida. Vamos a buscar comida. Que por el camino vimos un lugar que se llama Tachit Pizza, que hasta ahora de los restaurantes y los lugares así baratos de comida que hemos entrado, las pizzas más ricas que nos hemos comido han sido en ese lugar. Así que hoy el almuerzo es una pizza y un refresquito del Tachit. Está bien. Ya mañana sí quiero comer comida armenia. Importante. Para probar la comida armenia que se hace en Gyumri, que además aquí hay platos típicos que hay que buscar y comer. Yo te tengo en el mapa señalado un restaurancito que dice que venden la comida más rica de Gyumri. Mañana te voy a invitar. Ah, me gusta el plan. Ya miren la nievecita como está. Sí. Vamos a buscar dónde comer, porque ahora tenemos la particularidad que también oscurece muy temprano. Entonces ya se nos está yendo la luz y posiblemente cuando salgamos de almorzar ya no tengamos luz para ver, así que nos vemos en el almuerzo dentro de un ratico. Bueno. ¿Qué cosita más chiquitica, mi amor? Es chiquitito. Una casa de cambio, ¿no? Parecer entras para allá atrás. Vamos a entrar, Titi. Parecer el mercado para acá atrás. Sí, mira lo que encontramos en el mercado. Yo con hambre y tú me metes por un mercado que lo primero que hay es carne. No, espérate, que se tiene un cubo ahí de cardo congelado. De carne. ¿Qué parece? Sí, es como una sopa congelada. Las bolsas en el vendedero. Ay, las escobitas. Mira todas las especias. De todo uno encuentra aquí, lo que menos te imaginas. Está grandísimo el callejón. Sí. Bueno, no grandísimo, sino hay cantidad de cosas. Mira las tumbas. No, eso no tiene fin para atrás. Mira, estas cosas son más chiquiticas todavía. Ay, esa cosita de chiquita. ¿Cómo para qué? Eso debe ser como las de los recajadorcitos esos de mano. Mira el queso con hierro. Se ve interesante eso. ¿Eso es queso? Hay uno por aquí para allá, vamos allá, Yerevan. Sí, está lejos, vamos a regresar, está interesante, pero bueno. Quizás otro día hagamos otro paseíto y compramos algunas cositas, ¿verdad? Sí, vamos a regresar para comer porque hay que almorzar. Otro día venimos con más tiempo y vamos a comprar un poco de cosas que más nos llamen la atención, que no hayamos probado. Ajá. Para probarlas y ver qué tal. Porque es enorme esto. No, el queso sí me llamó muchísimo la atención. Panir se dice queso. ¿Quieres probarlo ahora? No, mañana vamos a otro día. Tenemos aquí varios días. Vamos a venir otro día para dedicarle un tiempito a esto porque está muy interesante.
Ya estamos en el Tachil. Pedimos una sopita de... ¿Cómo se llamaba eso? Champiñones. Pedimos unas sopitas de champiñones para calentar el cuerpo. Y una pizza. Pero vamos a empezar con una cervecita y un para probar. Que realmente nosotros no lo pronunciamos muy bien. Es más como Gyumri. Pero bueno. Es lo que podemos hacer con nuestro acento cubano. En español es Gyumri. Está bien. Rica. Ya nos trajeron la sopita. No es una crema realmente, es una crema. Y la pizza. Fueron súper rápidos. Yo no sé si soy rápido. Fíjate. Está rica. Yo pensaba echarle sal, menos mal que la probé antes de echarle. Ah, mira. Está bien de sal y todo. Sí, tú sabes, sí, está riquísimo. Sí, está bueno. Las pizzitas son estilo italiano con la masa fina. Es como nos gusta. La masa tan gorda no nos gusta. ¿Sabes? Hacer los honores. Rica. Sabe igual que las de Utilizan yo creo la misma fórmula en todos los establecimientos Tachil. Tienen la misma forma de servir, la misma forma de cocinar, los mismos menús, todo igual. Muy rica. Y la crema de... ¿cómo que se llama? champiñones. La crema de champiñones. Me tomo una tanqueta de crema. Y no saben lo que es una tanqueta, es un cubo grande. De 19 litros. De 19 litros. De 20 para que sea redondo. Me gustó la pizza y la sopita mi esposa. Ya, lo que necesito es una siestecita. Te estás quedando, se están cerrando los ojos solo. Ah, miren, para que ustedes vean cómo tienen en cuenta el arte aquí en Gyumri. Miren el televisor, lo tienen en un marco de un cuadro. Loco. Todavía sigue nevando cantidad. Vamos ahora a ir a un supermercado. Queremos comprar una meriendita por la noche porque todavía es temprano. Y de seguro en 4 o 5 horas nos va a entrar un poco de hambre otra vez. Y queremos mañana salir bien tempranito a enseñarle más partes de la ciudad. Nos vemos ahorita.